En medio de un entorno lujoso, donde los candelabros de cristal y los pisos de mármol reflejaban la opulencia de la mansión, Mariana trabajaba con dedicación. Aunque su esposo, Ricardo, siempre mantenía una fachada de empresario amable y atento, ella sentía que algo en su relación estaba cambiando. Ricardo llegaba tarde casi todas las noches, siempre con excusas vagas sobre reuniones interminables y negocios importantes. Mariana, quien siempre había sido una mujer confiada y optimista, comenzó a notar detalles que no cuadraban, una fragancia desconocida en su camisa, llamadas que interrumpía abruptamente y mensajes en su celular que nunca compartía. Una noche, mientras organizaba los documentos que Ricardo había dejado en la oficina de la casa, encontró una factura de un hotel de lujo. Lo que más le impactó fue la fecha. Correspondía a una noche en la que él le aseguró que estaba trabajando hasta tarde. Su corazón se encogió, pero decidió enfrentarlo. Cuando Ricardo llegó a casa, Mariana lo esperaba en la sala con la factura en mano. Él, acostumbrado a manipular situaciones, negó todo con frialdad. ¿En serio crees que yo haría algo así? Debe ser un error, ¿acaso no confías en mí?, dijo con un tono que oscilaba entre la indignación y el desprecio. Mariana quiso creerle, pero la duda seguía latente. Esa noche, mientras Ricardo dormía profundamente, ella decidió buscar más pistas. Revisó su teléfono y encontró un mensaje que lo confirmaba todo: te extraño. No puedo esperar a verte mañana, seguido de un nombre desconocido. La verdad comenzó a desenmarañarse, y con ella, la frialdad de Ricardo se volvió evidente. Sin embargo, Mariana no sabía que este descubrimiento sería solo el inicio de algo mucho más oscuro. Ricardo ya había elaborado un plan para sacarla de su vida, un plan que estaba por poner en marcha. Después de aquella noche, Mariana notó que Ricardo estaba más distante. Su trato pasó de ser indiferente a casi hostil, y los pequeños gestos de afecto que alguna vez existieron desaparecieron por completo. Ahora, era evidente que Ricardo ya no se molestaba en ocultar su desprecio. Un día, mientras Mariana limpiaba la mesa del comedor, recibió una llamada de su esposo. Necesito que me acompañes a una reunión importante esta noche, dijo con un tono seco y autoritario. Mariana, confundida pero con la esperanza de que esto pudiera ser una oportunidad para reconectar, aceptó. Esa noche, Ricardo condujo en silencio, sin ofrecer explicaciones sobre a dónde iban. Mariana se sintió incómoda, pero decidió no preguntar. Al llegar al destino, un camino oscuro y desolado que no correspondía a ningún lugar conocido, su inquietud creció. Ricardo detuvo el auto y le pidió que saliera. Tengo algo importante que decirte aquí, dijo mientras apagaba el motor. Mariana, desconcertada, obedeció. Apenas pisó el suelo, sintió un fuerte empujón en la espalda que la hizo caer. Antes de que pudiera reaccionar, Ricardo arrancó el auto y desapareció en la oscuridad, dejándola sola en un lugar desconocido. Aturdida y con el corazón acelerado, Mariana trató de ubicarse. A medida que sus ojos se adaptaron a la oscuridad, se dio cuenta de que estaba en un basurero. El olor era nauseabundo, y los montones de desechos parecían extenderse interminablemente bajo la tenue luz de la luna. ¿Cómo pudo hacerme esto?, pensó entre lágrimas. Sin embargo, el terror que sentía se intensificó cuando escuchó voces cercanas. Rápidamente se escondió detrás de un montón de cajas, temiendo que las personas que se aproximaban pudieran tener malas intenciones. Fue entonces cuando escuchó algo que la dejó helada, la voz de Ricardo, acompañado de otra mujer. Estaban hablando de ella. Todo salió como planeamos. Ahora solo queda esperar unos días y todo será nuestro,
dijo Ricardo con una risa que resonó como un eco en el silencio de la noche. Mariana contuvo el aliento, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Mientras intentaba asimilar la traición, un nuevo pensamiento comenzó a surgir en su mente: debía sobrevivir, no por él, sino por ella misma. No permitiría que Ricardo destruyera lo que quedaba de su vida. Mariana se quedó inmóvil tras escuchar la conversación de Ricardo y su amante. El frío de la noche se mezclaba con el sudor helado que recorría su piel. A pesar del terror, sabía que no podía quedarse ahí mucho tiempo. Si la encontraban, su situación podría volverse aún más peligrosa. Esperó pacientemente hasta que las voces se desvanecieron en la distancia. Su corazón latía con fuerza, pero reunió el coraje suficiente para salir de su escondite. Con cuidado, comenzó a caminar entre los montones de basura, buscando alguna salida. A cada paso, el suelo se volvía más traicionero, pero Mariana se aferraba a la determinación que comenzaba a florecer en su interior. Mientras avanzaba, encontró una vieja manta entre los desechos. Aunque estaba sucia y desgastada, la usó para cubrirse del frío. Con el amanecer aún lejano, el tiempo parecía transcurrir con lentitud. Recordó las palabras de Ricardo: todo será nuestro. Esas palabras no solo confirmaban su traición, sino que revelaban un plan cuidadosamente calculado. Mientras seguía su camino, Mariana se encontró con un grupo de mendigos alrededor de un pequeño fuego. Dudó por un momento, temiendo que pudieran rechazarla o aprovecharse de su vulnerabilidad. Sin embargo, sabía que necesitaba ayuda. Con pasos cautelosos, se acercó a ellos. ¿Puedo quedarme aquí un momento?, preguntó con voz temblorosa. Los hombres y mujeres que estaban allí la observaron con curiosidad, pero no mostraron hostilidad. Uno de ellos, un hombre mayor con rostro cansado pero amable, le ofreció un lugar junto al fuego. Mariana agradeció el gesto y se sentó, sintiendo el calor por primera vez desde que todo comenzó. No les contó exactamente lo que había sucedido, pero mencionó que había sido abandonada y no tenía a dónde ir. Los mendigos, que conocían el dolor del rechazo y la soledad, le ofrecieron comida y palabras de aliento. Mientras estaba sentada allí, un plan comenzó a formarse en su mente. Sabía que debía regresar a la ciudad y confrontar la situación, pero no podía hacerlo sin antes reunir fuerzas y pensar en cada paso que daría. Su cuerpo estaba agotado, pero su espíritu empezaba a renacer. Esa noche, mientras descansaba bajo las estrellas, Mariana hizo una promesa: no sería la víctima de Ricardo ni de nadie más. Recuperaría su vida y se aseguraría de que su traición no quedara impune. Mariana despertó con los primeros rayos del sol que atravesaban la bruma del amanecer. Su cuerpo estaba adolorido, pero su determinación era más fuerte que nunca. Observó a las personas que la habían acogido esa noche, sintiendo una mezcla de gratitud y tristeza por sus condiciones. Aunque se encontraba en una situación desesperada, sabía que su vida aún podía cambiar. Decidida a volver a la ciudad, Mariana agradeció a los mendigos por su ayuda. Antes de partir, el hombre mayor que la había acogido la detuvo. Ten cuidado ahí afuera. Hay mucha gente que solo piensa en sí misma. Pero recuerda, la bondad también existe, dijo, entregándole un pequeño paquete con pan y agua. Mariana agradeció con un nudo en la garganta y se alejó. El camino de regreso a la ciudad fue lento y agotador. Con cada paso, los recuerdos de su antigua vida la golpeaban como un huracán. La comodidad de su hogar, la ilusión de un matrimonio feliz, todo se había desmoronado en un instante. Pero, aunque su corazón estaba herido, cada paso que daba reforzaba su convicción de recuperar lo que le pertenecía. Cuando finalmente llegó a la ciudad, el bullicio de las calles la recibió con indiferencia.
Mariana era solo una figura más en el mar de personas que se apresuraban en sus rutinas diarias. Observó los escaparates de las tiendas, recordando los días en que comprar lo que quisiera era algo normal para ella. Ahora, con ropa desgastada y cabello despeinado, sabía que no encajaba en ese mundo, al menos no por el momento. Se dirigió a un banco donde ella y Ricardo solían tener cuentas conjuntas. Era su primera parada para entender hasta qué punto había llegado la traición de su esposo. En la fila, sentía las miradas de desprecio de algunos clientes que la juzgaban por su apariencia. Pero Mariana mantuvo la cabeza en alto, recordando que no podía darse el lujo de rendirse. Cuando llegó su turno, pidió hablar con un asesor. El empleado, un hombre joven y educado, le dedicó una sonrisa forzada mientras revisaba su cuenta. Mariana le explicó que necesitaba información sobre los movimientos recientes. Señora, lo siento, pero esta cuenta ha sido cerrada por decisión del titular principal, dijo el empleado con voz fría. Mariana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Ricardo había cerrado sus cuentas conjuntas y eliminado cualquier acceso a su dinero. Con el corazón acelerado, Mariana salió del banco y se apoyó contra una pared cercana. Respiró profundamente, intentando contener las lágrimas. Sabía que Ricardo había planeado todo con precisión, pero no esperaba que fuera tan lejos. Sin embargo, este golpe no la detendría. Miró hacia el horizonte, donde las grandes torres empresariales de la ciudad brillaban bajo el sol. Allí estaba su objetivo, encontrar pruebas de la traición de Ricardo y empezar a construir una nueva vida desde las cenizas. Mariana sabía que debía actuar con rapidez y astucia. Había perdido el acceso a sus finanzas, su hogar y su dignidad, pero no iba a permitir que Ricardo escapara impune. Decidió empezar con lo poco que recordaba de su antigua vida, incluyendo los lugares donde Ricardo podría haber dejado pistas de sus acciones. El primer lugar al que fue la oficina de Ricardo, un imponente edificio de vidrio y acero en el corazón de la ciudad. Solía visitarlo ocasionalmente para almorzar juntos, y conocía bien al personal. Sin embargo, con su apariencia actual, supo que no sería fácil entrar sin levantar sospechas. Mariana esperó pacientemente en un café cercano, observando la entrada del edificio. Vio a los empleados llegar apresurados y reconoció a algunos de los antiguos compañeros de Ricardo. Finalmente, divisó a la recepcionista, una mujer amable que solía sonreírle cuando visitaba a su esposo. Decidió acercarse y jugar su última carta. Al entrar al edificio, la recepcionista la miró con desconfianza. «Señora Mariana, ¿es usted? ¿Qué le pasó?», preguntó sorprendida. Mariana aprovechó la reacción y le explicó, con una mezcla de verdad y mentira, que había tenido un accidente y necesitaba hablar con Ricardo con urgencia. Aunque dudosa, la recepcionista accedió a dejarla pasar. «Él no está ahora, pero puede subir a su oficina». «No le diga a nadie que yo la dejé pasar», dijo en voz baja. Mariana asintió y agradeció mientras subía al ascensor. Cuando llegó a la oficina de Ricardo, sintió una mezcla de ira y nostalgia. Las fotografías de sus viajes juntos todavía adornaban las paredes, pero eran un recordatorio doloroso de su engaño. Mariana comenzó a revisar los cajones y archivos, buscando cualquier indicio de las finanzas o las propiedades que Ricardo había ocultado. Después de lo que pareció una eternidad, encontró un contrato parcialmente oculto en el fondo de un cajón. Al leerlo, sus ojos se abrieron de par en par. Era un acuerdo de transferencia de propiedades a nombre de una mujer que no reconocía. El nombre en el contrato, Lorena García, no le decía nada. Pero la dirección incluida le resultó familiar, un lujoso apartamento en una zona exclusiva de la ciudad.
Mariana sabía que debía ir allí para averiguar más. Antes de salir, tomó fotografías del contrato con su teléfono. Sabía que no tenía recursos legales ni influencia para enfrentar a Ricardo, pero con pruebas concretas, podría exponerlo. Cuando salió del edificio, se sintió más fuerte que antes. Por primera vez desde su caída, tenía un plan. A medida que avanzaba hacia el nuevo destino, juró que no descansaría hasta recuperar lo que era suyo y demostrarle a Ricardo que no podía pisotearla sin consecuencias. Con determinación renovada, Mariana tomó un autobús hacia la dirección que había encontrado en el contrato. Aunque el trayecto fue largo y agotador, sabía que lo que encontraría allí podría ser la clave para entender el alcance de las traiciones de Ricardo. El edificio era un lugar impresionante, moderno, con ventanales que reflejaban el cielo y una entrada decorada con mármol. Mariana observó cómo los residentes entraban y salían, muchos de ellos con ropa cara y semblantes despreocupados. Sabía que, con su aspecto actual, pasar desapercibida sería un desafío. Decidió esperar hasta que alguien abriera la puerta principal y deslizarse detrás. La oportunidad llegó cuando un hombre de mediana edad con una bolsa de compras entró. Mariana fingió estar buscando algo en su bolso y logró colarse sin llamar la atención. En el interior, el ambiente era silencioso y lujoso. Buscó el número del apartamento que figuraba en el contrato, el penthouse. Subió en el ascensor, su corazón latiendo con fuerza mientras se acercaba a la verdad. Cuando llegó al último piso, el pasillo estaba desierto. Caminó lentamente hacia la puerta del penthouse, notando los detalles costosos, un timbre con cámara, una alfombra perfectamente colocada frente a la entrada. Respiró hondo y tocó suavemente. No hubo respuesta. Esperó un momento y tocó de nuevo, esta vez con más fuerza. Desde adentro, escuchó pasos acercándose. La puerta se abrió, revelando a una mujer joven y elegante, con cabello oscuro perfectamente peinado y una expresión de sorpresa al ver a Mariana. ¿Puedo ayudarla?, preguntó la mujer con desconfianza. Mariana notó que su nombre coincidía con el del contrato, Lorena García. Mariana improvisó rápidamente. Soy una amiga de Ricardo. Me pidió que pasara por aquí, dijo, tratando de sonar casual. La mujer frunció el ceño, pero finalmente abrió la puerta por completo. No sabía que Ricardo tenía más amigos. Pase, por favor, dijo, aunque su tono era distante. El interior del penthouse era tan opulento como Mariana había imaginado, muebles modernos, obras de arte en las paredes y una vista panorámica de la ciudad. Sin embargo, no había rastro de Ricardo. Mientras Lorena se alejaba para buscar algo, Mariana aprovechó para observar detenidamente. En una mesa, encontró una foto que la hizo detenerse. Ricardo y Lorena estaban abrazados, sonriendo frente a un lugar que Mariana reconocía como su antigua casa. La imagen confirmó lo que ya temía. Ricardo no solo había transferido propiedades a Lorena, sino que había construido una nueva vida con ella. Mariana sintió una mezcla de rabia y determinación. Su intuición le decía que esto era solo el principio, y necesitaba descubrir más. Mariana, aún conmocionada por la foto que había visto, decidió mantenerse calmada mientras seguía recopilando información. Lorena regresó con un vaso de agua, mostrándose cortés pero visiblemente incómoda con la presencia de Mariana. ¿Y qué tipo de negocios tienes con Ricardo?, preguntó Lorena, cruzando los brazos mientras la miraba con curiosidad. Mariana improvisó rápidamente. Me pidió que revisara unos documentos relacionados con una propiedad que estaba a su nombre. Algo sobre una transferencia pendiente, respondió con una sonrisa fingida. Lorena pareció relajarse un poco,
pero Mariana notó una pizca de nerviosismo en su mirada. Ah, eso. Él se encarga de todo eso. Yo no me meto en sus asuntos. ¿Quieres que le llame? No, no es necesario. Solo quería asegurarme de que todo esté en orden. Pero gracias, dijo Mariana, intentando no levantar sospechas. Antes de irse, Mariana pidió usar el baño para ganar más tiempo. Mientras Lorena se dirigía a otra habitación, Mariana aprovechó para revisar rápidamente el lugar. En una estantería cercana, encontró una carpeta con documentos. Su corazón latía con fuerza mientras hojeaba las páginas. Los papeles confirmaban lo que temía: propiedades, cuentas bancarias y activos que alguna vez habían pertenecido a ella y Ricardo ahora estaban a nombre de Lorena. Además, descubrió facturas recientes de costosos regalos, incluyendo joyas y viajes. Todo financiado con el dinero que Ricardo había escondido durante años. Mariana sintió un torbellino de emociones, rabia, dolor y determinación. Había permitido que Ricardo la manipulara y la dejara sin nada, pero no iba a quedarse de brazos cruzados. Decidió marcharse antes de que Lorena sospechara algo. De vuelta en la calle, Mariana caminó rápidamente, con una mezcla de furia y claridad. Sabía que debía planear cuidadosamente sus próximos pasos. Ricardo había construido su nueva vida sobre una red de mentiras y traiciones, y Mariana estaba decidida a desenmascararlo. La información que tenía ahora era suficiente para enfrentarlo, pero también sabía que no podía hacerlo sola. Necesitaba aliados, alguien que pudiera ayudarla a exponerlo públicamente y recuperar lo que era suyo. Mariana se dirigió hacia la dirección de un viejo amigo, un abogado que siempre había confiado en ella. Sabía que la batalla apenas comenzaba, pero esta vez no estaba dispuesta a perder. Mariana llegó a la oficina de Jorge, un abogado y amigo de confianza que había trabajado con ella en el pasado. Jorge, un hombre en sus 50s, con cabello canoso y una mirada serena pero astuta, escuchó atentamente mientras Mariana le relataba todo lo que había descubierto sobre Ricardo. Mariana, lo que me estás contando es grave. Pero si tenemos documentos y pruebas suficientes, podemos hacer algo al respecto, dijo Jorge, examinando la carpeta que Mariana había traído consigo. Lo único que quiero es recuperar lo que es mío. Ricardo no puede seguir manipulando la vida de las personas y salirse con la suya, dijo Mariana con firmeza. Jorge asintió, reflexionando. Hay varias formas de proceder. Podemos presentar una demanda, pero necesitaríamos reunir más pruebas contundentes, especialmente sobre cómo se transfirieron esos bienes y cuentas. También podríamos usar esto como apalancamiento para forzar un acuerdo. Mariana se inclinó hacia él, decidida. Quiero que se haga justicia. No solo por mí, sino por todo lo que destruyó. Lorena está disfrutando de una vida que él construyó con mi sacrificio. Jorge le aseguró que comenzaría a trabajar en el caso de inmediato. Le recomendó ser cautelosa y no confrontar a Ricardo directamente hasta que tuvieran un plan sólido. También sugirió buscar testigos o personas que pudieran corroborar la mala conducta de Ricardo. Mientras tanto, Mariana decidió visitar a una antigua empleada doméstica que había trabajado para ella y Ricardo durante años. Laura siempre había sido leal y sabía muchas cosas sobre la relación entre ellos. Si alguien podía aportar información clave, era ella. Cuando llegó a la casa de Laura, la mujer, ahora mayor y viviendo en condiciones modestas, la recibió con calidez. Mariana, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Estás bien? Mariana sonrió tristemente. He tenido días mejores, Laura. Necesito tu ayuda. Durante la conversación,
Laura reveló detalles sobre cómo Ricardo comenzó a desviar dinero y propiedades sin que Mariana se diera cuenta. Incluso recordó cómo él justificaba ciertos movimientos financieros diciendo que eran para proteger su futuro. Siempre pensé que algo no estaba bien, pero nunca imaginé que sería tan grave. Mariana, si necesitas mi testimonio, cuenta conmigo, dijo Laura con determinación. Mariana sintió una mezcla de gratitud y esperanza. Con cada paso, se acercaba más a su objetivo. Ahora, con el apoyo de Jorge y Laura, tenía una base más sólida para enfrentarse a Ricardo. Sin embargo, sabía que Ricardo no iba a rendirse fácilmente. La verdadera confrontación estaba a punto de comenzar, y Mariana tenía que estar preparada para lo que viniera. Mientras Mariana trabajaba junto a Jorge para recopilar pruebas y preparar su caso, Ricardo comenzaba a sospechar que algo estaba ocurriendo. Su comportamiento se volvió más evasivo, y Lorena, quien había estado disfrutando de los lujos proporcionados por él, empezó a preocuparse también. Mariana, sin embargo, estaba lista para dar el siguiente paso. Una tarde, Mariana y Jorge decidieron confrontar a Ricardo de manera estratégica. El lugar elegido fue un restaurante elegante en el centro de la ciudad, un lugar público donde Ricardo no podría actuar de manera impulsiva. Jorge organizó la reunión bajo el pretexto de una oportunidad de negocio que podría interesarle a Ricardo. Cuando Ricardo llegó al restaurante, vestido impecablemente con un traje caro, se encontró con Mariana sentada junto a Jorge. Su expresión cambió de confianza a desconcierto en cuestión de segundos. «Mariana, ¿qué haces aquí?», preguntó con una sonrisa forzada mientras tomaba asiento. Mariana lo miró directamente a los ojos, sin pestañear. «Sabía que no vendrías si sabías que era yo quien te estaba buscando. Tenemos cosas importantes que discutir». Ricardo intentó mantener la compostura. «No estoy seguro de qué estás hablando. Si esto es un intento de…». Jorge lo interrumpió, colocando una carpeta sobre la mesa. «Es un intento de resolver las cosas de manera civilizada. Aquí tenemos registros financieros y documentos legales que muestran cómo desviaste activos y propiedades que pertenecían legítimamente a Mariana». Ricardo tomó la carpeta con manos temblorosas, hojeando los documentos. «Esto es ridículo. Todo lo que hice fue dentro de los límites de la ley. Podrás justificar lo que quieras, pero sabemos que manipulaste la situación para tu beneficio y para beneficiar a Lorena», dijo Mariana con voz firme. En ese momento, la calma de Ricardo comenzó a desmoronarse. «Mariana, no puedes probar nada. Y aunque lo intentes, no tienes los recursos para enfrentarte a mí». Jorge sonrió ligeramente. «De eso no estés tan seguro. Mariana tiene apoyo, y lo que hemos reunido ya es suficiente para comenzar un proceso legal. Además, hay testigos dispuestos a hablar». La expresión de Ricardo cambió a preocupación. Sabía que, si esto salía a la luz, su reputación podría quedar destruida. «¿Qué quieres, Mariana?», preguntó finalmente. «Quiero lo que me pertenece. Quiero que dejes de vivir a costa de lo que construí y que enfrentes las consecuencias de tus acciones», respondió ella sin titubear. Ricardo trató de calmarse. «Podemos llegar a un acuerdo. No necesitas hacer esto tan público». Mariana intercambió una mirada con Jorge. Era exactamente lo que habían esperado, una señal de que Ricardo estaba dispuesto a ceder. Pero Mariana no estaba dispuesta a retroceder tan fácilmente. «Lo consideraré, Ricardo. Pero esta vez las condiciones las pongo yo», dijo antes de levantarse de la mesa. Mientras salían del restaurante, Jorge le aseguró que ese era solo el primer paso.
Ahora que habían confrontado a Ricardo y lo habían puesto en una posición vulnerable, era cuestión de tiempo antes de que tuvieran todo lo necesario para llevarlo a la justicia. Tras la confrontación inicial, Mariana y Jorge intensificaron su estrategia. Con la ayuda de abogados especializados en casos de fraude financiero y bienes raíces, comenzaron a construir un caso sólido contra Ricardo. Cada documento, cada transacción y cada testimonio eran piezas clave en el rompecabezas que demostraba la magnitud de las acciones ilícitas de Ricardo. Por otro lado, Ricardo, al percibir el peligro inminente, intentó tomar medidas desesperadas. Vendió propiedades a bajo costo para esconder activos y utilizó a Lorena como intermediaria en operaciones turbias. Sin embargo, Mariana y Jorge habían anticipado estos movimientos. Habían instalado vigilancia en torno a sus actividades y conseguido aliados dentro del círculo de contactos de Ricardo. Mientras tanto, la vida de Lorena empezó a desmoronarse. Los lujos que había disfrutado comenzaron a desaparecer rápidamente. Ricardo, bajo una presión constante, se volvió distante y agresivo con ella, culpándola de ser una distracción y un gasto innecesario. Lorena se dio cuenta de que su posición privilegiada era frágil y dependía completamente de la estabilidad de Ricardo. El día del juicio finalmente llegó. Mariana estaba nerviosa, pero no dejó que eso la debilitara. Vestida de manera sobria pero elegante, entró en la sala del tribunal con Jorge a su lado. Ricardo también estaba presente, aunque su apariencia era diferente. El estrés y la preocupación habían dejado marcas visibles en su rostro. Los argumentos presentados por el equipo legal de Mariana fueron contundentes. Con pruebas irrefutables, demostraron cómo Ricardo había transferido activos y manipulado documentos para quedarse con la mayoría de las propiedades. Además, testigos clave, incluidos antiguos socios de Ricardo, testificaron en su contra, revelando detalles de sus operaciones fraudulentas. Ricardo intentó defenderse, negando las acusaciones y alegando que todo había sido un malentendido. Sin embargo, su abogado tenía poco con que trabajar frente a la abrumadora evidencia. En el momento culminante del juicio, Mariana tomó la palabra. Con voz firme y sin titubeos, relató cómo había construido su patrimonio desde cero, su lucha tras el accidente y el abuso emocional y financiero que había sufrido a manos de Ricardo. Su testimonio fue tan poderoso que incluso algunos de los presentes en la sala no pudieron contener las lágrimas. Cuando el juez emitió su veredicto, la tensión en la sala era palpable. Ricardo fue declarado culpable de fraude y apropiación indebida. Además, se ordenó que todas las propiedades y activos fueran devueltos a Mariana, y que Ricardo enfrentara una multa sustancial y posibles cargos adicionales. Mariana sintió una mezcla de alivio y triunfo al escuchar el veredicto. Había recuperado no solo lo que le pertenecía, sino también su dignidad. Con el veredicto a su favor, Mariana volvió a tomar las riendas de su vida. La primera decisión que tomó fue regresar a la mansión que había sido su hogar y símbolo de su esfuerzo. Sin embargo, en lugar de restaurarla para que reflejara el pasado, decidió renovarla completamente, convirtiéndola en un espacio que simbolizara su nuevo comienzo. Jorge, quien había estado a su lado como un amigo y aliado inquebrantable, se ofreció a ayudarla a reconstruir no solo la mansión, sino también su confianza en el futuro. Juntos, planificaron convertir la propiedad en un centro comunitario que ofreciera apoyo a mujeres que enfrentaban desafíos similares, desde abuso emocional hasta recuperación financiera. Mientras tanto, Ricardo enfrentaba las consecuencias de sus actos. Con sus cuentas congeladas y propiedades embargadas, comenzó a vivir una vida completamente distinta. Lorena lo abandonó rápidamente al darse cuenta de que no podía ofrecerle los lujos a los que se había acostumbrado. Ricardo quedó solo, lidiando con sus errores y el peso de sus decisiones. El centro comunitario se inauguró unos meses después con un evento emotivo. Mariana dio un discurso que conmovió a todos los asistentes. Habló de su dolor, de las traiciones que enfrentó,
pero también de su capacidad para levantarse y transformar su dolor en fuerza. Su mensaje resonó profundamente con muchas mujeres presentes, que vieron en ella un ejemplo de resiliencia. A nivel personal, Mariana también encontró la paz. Redescubrió pasiones que había dejado de lado, como la pintura y la jardinería. En una de sus exposiciones de arte, conoció a personas que valoraron su talento y le ofrecieron una nueva oportunidad para expresarse. Jorge, por su parte, siempre estuvo cerca. Aunque su relación con Mariana comenzó como una amistad, con el tiempo, ambos sintieron que compartían algo más profundo. Sin embargo, decidieron tomarse las cosas con calma, sabiendo que ambos habían pasado por mucho. Mariana finalmente entendió que su valor no dependía de las personas que la rodeaban, sino de la fortaleza que había cultivado dentro de sí misma. Transformó su vida y la de muchos otros, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, siempre existe una oportunidad para renacer. Pasaron 2 años desde que Mariana inició su nueva vida. El centro comunitario prosperaba y se había convertido en un referente en la ciudad. Mujeres de diferentes contextos encontraban allí el apoyo que necesitaban para superar sus propios desafíos. Mariana era reconocida no solo por su valentía, sino también por su compromiso en ayudar a otros. Ricardo, en cambio, vivía en un pequeño apartamento, lejos de los lujos que solía disfrutar. Intentó contactarse con Mariana en varias ocasiones, pero ella nunca respondió. Sabía que la puerta a su antigua vida estaba cerrada para siempre. Un día, durante un evento en el centro comunitario, Mariana fue sorprendida por una inesperada visita. Jorge apareció con una carta en sus manos, pero esta vez, no era para Mariana. Era una carta de una de las mujeres del centro comunitario, una madre agradecida cuyo hijo, inspirado por Mariana, había decidido continuar su legado y ayudar a quienes más lo necesitaban. La carta emocionó profundamente a Mariana, recordándole que el impacto de sus decisiones no solo había transformado su vida, sino también la de muchas otras personas. En ese momento, se dio cuenta de que todo el sufrimiento que había atravesado había valido la pena, porque la llevó a encontrar su propósito. En los meses siguientes, Mariana y Jorge decidieron dar el siguiente paso en su relación. Aunque ambos habían enfrentado sus propias batallas, entendieron que juntos podían construir algo aún más fuerte. Su boda fue un evento sencillo pero lleno de amor, rodeados de las personas que los apoyaron en los momentos más difíciles. En el capítulo final de su vida, Mariana escribió un libro en el que relató su historia, no como una forma de revivir el pasado, sino para inspirar a otros. Su mensaje era claro: el dolor no te define, pero lo que haces con él, sí. El libro se convirtió en un éxito y ayudó a recaudar fondos para expandir el centro comunitario. Ricardo, mientras tanto, vio el libro en una tienda de segunda mano. Aunque sintió una mezcla de arrepentimiento y tristeza, entendió que ya no era parte de esa historia. Mariana había avanzado, y él debía encontrar su propio camino. El legado de Mariana quedó marcado como un ejemplo de cómo el amor propio, la resiliencia y la empatía pueden transformar el mundo, incluso en los momentos más oscuros. Porque, al final, ella no solo encontró justicia, sino también la paz que tanto merecía.